Hermanos, les pido que por favor abran sus Biblias en Salmo 148. Dios les bendiga a todos y un placer poder estar y un privilegio poder estar con ustedes de nuevo acá. Gracias a los pastores ancianos por la oportunidad. Salmo 148. El título de este mensaje es Magnum Opus. Magnum Opus, y eso es lo que veremos ahí, la obra maestra de Dios. Salmo 148, y dice así: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Oh Señor, te damos gracias por tu gran misericordia que nos permites tener tu palabra, que nos habla de ti y de lo que tú harás. Te damos gracias, Señor, porque que estamos en este lado de la eternidad donde las cosas todavía no están completadas. Tenemos una esperanza ciertísima de que lo que tú comenzaste lo vas a terminar. Y cuando veamos tu obra completada, tú tomando el reino, nosotros reinando contigo, viéndote cara a cara y viendo aquí un mundo lleno de paz, nos gozaremos contigo y alabaremos tu nombre por siempre. A ti te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como les dije, el título de este sermón es Magnum Opus y este término significa obra maestra, la obra más grande. Cada artista, compositor, escritor, aún los arquitectos tienen una obra maestra. Esta obra por la cual ellos son distinguidos, es la máxima. Y claro está, ellos han hecho muchas obras anteriormente, pero esta obra en particular los sobrepasa a todas ellas. Quizás nadie se acuerde de todas, pero se van a siempre acordar por lo menos de una de ellas. Y lo mismo es lo que nos presenta aquí Salmo 148. Cuando vemos Salmo 148 nos preguntamos, ¿de qué trata este salmo? Pues este salmo trata de eso, la obra maestra de Dios. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Desde la creación, nosotros sabemos que Dios creó el mundo, los cielos y la tierra con su voz, hablando. Y nos dice Job 38:7, que cuando Dios creaba todas las cosas, los ángeles estaban cantando, estaban alabando a Dios. Luego cuando vamos a Éxodo, recordamos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cuando cruzaron el Mar Rojo, ellos cantaron y dijeron, cantar a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Luego también hay una mujer llamada Ana, que ella no podía tener hijos. Y el Señor escuchó su voz y le dio un hijo llamado Samuel, que todos sabemos. Y ella dijo lo siguiente: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su ungido.
Y luego recordamos que cuando Nehemías y el pueblo regresaron a la tierra de Israel después del exilio, ¿qué ellos hicieron cuando Dios hizo esa obra? Esa obra que nadie pensaba. Ellos alabaron al Señor. Y dice el texto en Nehemías 9, del 5 al 6, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a nuestro Señor Jesucristo tomando carne. Y la noche que nació, nos dice la Escritura en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Acabamos de dar un pequeño repaso de varias de las obras que Dios ha hecho que fueron registradas en la Escritura. Y por cada una de ellas, la gente que hizo. ¿Qué hizo la gente? Alabó a Dios. Pero hay todavía algo que queda pendiente de ocurrir. Y esto es lo que nos dice Salmos 148. Dios ha hecho grandes cosas, pero hay una obra que todavía está por verse. Todavía estamos esperando que Dios ejecute su magnum opus, su obra maestra, que la complete. Esto es, que al final Él venga y tome el reino y dé victoria a su pueblo. Aquello por lo cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dio su vida para redimir un pueblo. Estamos todavía por ver esa obra completada. Entonces, nos dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 11, del 25 al 27, lo siguiente. Y esto en particular con el pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, hermano, cuando Dios presente su obra completa, ¿qué crees que hará toda la creación? Lo que nos muestra Salmo 148, alabarán a Dios. Toda la creación responderá en alabanza a Él. Por lo tanto, en este salmo nosotros veremos estas dos cosas. Veremos dos estados de la obra redentora que te llevan a adorar a Dios. Dos estados. ¿Cuál es el primer estado? Bueno, el inicio, el comienzo de la obra redentora, de la obra maestra. Eso lo vemos de los versículos del 1 al 7. Del 1 al 6, si usted mira el Salmo, por ejemplo, comienza con aleluya. Y entonces vamos a ver que los versículos del 1 al 5, del 1 al 4, nosotros vamos a ver el quién. Nosotros vamos a estar viendo el quién. Y después del versículo 5 y 6 vemos el por qué. Primero, ¿quién? ¿Por qué? Pero todos los entes que están en esa parte están en qué lugar? En los cielos. Y ahora la segunda parte vamos a ver la consumación y comienza del versículo 7 hasta el versículo 14. Pero en esos versículos el quién son todos creación terrenal. En la tierra, alabar a Jehová desde la tierra. Comenzamos a alabar a Jehová desde los cielos y después versículo 7, alabar a Jehová desde la tierra. Versículos del 7 al 12, el quién y después el por qué, versículos 13 y 14. ¿Por qué esto es importante? Si no entendemos la estructura del Salmo, no podemos entender el Salmo. Esa es la razón.
La estructura es la que nos da, nos regala el significado. Y entonces, ya que sabemos cuál es la estructura del Salmo, nos debemos centrar en el por qué. Esa es la razón que resalta el autor. El autor quiere resaltar estas dos cosas, lo que nos dice el versículos del 5 al 6 y después del 13 al 14. Y vamos a ver la relación entre ambas cosas. Así que, hermanos, comenzamos con el título del Salmo. ¿Cuál es el título del Salmo? Aleluya. Ustedes recordarán que hace unos cuantos meses estuvimos viendo el Salmo 146 y el 147. Y esto es una serie de salmos, los últimos 5 salmos del Salterio. Todos comienzan y terminan con ese título, aleluya, alabar a Jehová, es lo que significa aleluya. Y es importante que tomemos esto en cuenta porque el Salterio va en una progresión. El Salterio comienza con muchos salmos de tristes, muchos salmos que son de lamentos y termina con muchos salmos de alabanza. Hay una progresión en el Salterio y aquí nosotros estamos viendo ese clímax de esa progresión con estos 5 salmos que principalmente exhortan a todo el mundo a alabar a Dios. No solamente eso es importante, pero la segunda cosa que es importante es que estos 5 salmos también tienen un componente escatológico. Nos hablan de las cosas que todavía están por suceder, que no hemos visto todavía. Todavía estamos por ver que el Señor quite del mundo la maldad y que el Señor ponga en victoria a su pueblo. Estamos esperando todavía la ejecución de todo este plan redentor, este asunto escatológico que nos dice la Escritura claramente. Y entonces, en esta progresión victoriosa, hemos visto este contexto canónico de estos salmos aleluya, que son estos últimos 5. Pero además de este contexto canónico, necesitamos también reconocer otro contexto importante, que es el teológico. Porque muchas veces pensamos que los salmos son simplemente reflexiones, poemas, que están allá en el mundo de la idea y no tienen implicación. Como la reflexión que quizás tú lees en el periódico, que dice, haz bien, no mires a quién. Algo así muy liviano. Pero la realidad es que no, los salmos están llenos de teología. Los salmos son inspirados. Y los autores de los salmos conocían la Escritura, toda la Escritura, y ellos están pensando sobre lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho, y están ellos transformando eso en cántico para que tú y yo pensemos en eso constantemente. Así que, ¿en qué estaba pensando el salmista? Vayamos un momento a Deuteronomio 30. Tengo 4 pasajes importantes que nos van a poder ayudar a entender este salmo. Deuteronomio 30. Este pasaje de Deuteronomio 30, Moisés le está escribiendo al pueblo antes de que ellos pasen y tomen la tierra prometida. Y él está advirtiendo, de estar dando la ley y de estar diciendo, hagan esto, no hagan lo otro. Pero en medio de su discurso, Moisés, inspirado por Dios, profetiza de algo que ni siquiera les pasa a ellos por la mente. O sea, ¿cómo es que ni siquiera hemos llegado a la tierra prometida y ya Dios está diciendo que nosotros les vamos a fallar y que nos va a botar de la tierra prometida? O sea, increíble, solamente Dios puede dar esa información. Y esto es lo que vemos aquí en el capítulo 30. Moisés está diciendo que después de que Dios los haya sacado de la tierra prometida, Él los va a regresar. Pero miren esto, dice aquí, versículos del 1 al 7. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces
Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, desde allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y hará bien y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Claro, Moisés está diciendo que cuando ellos hayan sido enviados en el exilio y llegue un momento soberano que tú y yo no sabemos, Dios va a causar que este pueblo se arrepienta y Dios va a escuchar su oración y los va a traer de vuelta. Esto todavía no ha ocurrido. Pero vayamos un momento ahora a Jeremías 33, del 6 al 9. Jeremías 33, del 6 al 9. Aquí otro hermoso pasaje. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel y los restableceré como al principio y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Jeremías está hablando de lo que Dios había hablado a través de Moisés. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 37. Ezequiel 37, contemporáneo de Jeremías. Ezequiel 37. Versículos del 21 al 28. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre todas las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será sobre todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos dos reinos, o sea, Israel y Judá, sino que serán uno. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo seré con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré por ellos Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Esto es un profeta que está hablando durante el exilio o comienzo del exilio. Esto todavía no ha ocurrido. Pero vayamos a nuestro último pasaje, Isaías.
Isaías nos presenta, yo creo que el paradero del Salmo 148. Vamos a Isaías 44. Isaías 44. Y mientras leamos Isaías 44, quiero que pienses en lo que leímos en Salmo 148, de toda la creación, alabando a Dios por lo que Dios hizo con su pueblo. Isaías 44, 21 al 23. El contexto de este pasaje, Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, yo soy Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Y le hace este recuento de cuán ridículo, tonto es adorar un ídolo. Él les dice, un hombre se levanta por la mañana, va al campo, corta un árbol. Del árbol saca una madera y la prende en fuego y con ella se calienta. Y con la madera que le sobra viene, la talla, la forma en un ídolo, le pone estacas y clavos para que no se caiga y se postra y dice, sálvame a la obra de sus manos. Y Dios le dice, ¿qué lógica hace eso? De la misma madera tú hiciste para calentarte fuego y de la que te sobró hiciste un ídolo que no te puede salvar. Pero Dios les dice, yo soy Dios, fuera de mí no hay ningún otro Dios, ningún otro Dios me ha ayudado y yo voy a hacer con ustedes lo que nadie se imagina. Y aquí estamos en el versículo 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque eres mi siervo. Yo te formé, siervo mío eres, Israel, no te olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Versículo 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, porrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Wow. Y hermanos, pudiéramos ir a miles de más pasajes. Pero este contexto teológico es importante para que podamos entender nuestro Salmo 148. Vayamos de nuevo allá a Salmo 148. Como había dicho, este Salmo nos muestra la gran obra maestra de Dios. Y en la primera estrofa nos muestra el inicio o el comienzo de esta obra maestra de Dios. Y comienza diciendo, alabad a Jehová desde los cielos. Se está hablando de todas estas cosas creadas que están en los cielos. ¿Cuál es la primera? Pues dice, primero los ángeles y todos sus ejércitos. Nos dice la Escritura que los ángeles estaban antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Y ellos son seres eternos, son seres que son fuertes. Y la cantidad de ellos no se conoce. Lo que nos dice Apocalipsis es que son millares y millares. Judas nos dice lo mismo, son muchos. No hay un número para poder describirlo. ¿Cuánta cantidad de ángeles hay? Y después nos dice sol y luna, que son estos esferas celestiales que Dios colocó. Y el salmista va más o menos repasando de una forma libre lo que nos dice Génesis 1, de que Dios creó los cielos y la tierra en el principio, y habla del sol y la luna, las estrellas, que Dios las creó para que marcaran las estaciones, y en fin, que pudieran obrar de acuerdo a su propósito. Interesantemente, hubo un hombre, Josué, que oró en una ocasión porque él quería hacer la voluntad de Dios, y él oró y pidió a Dios que detuviera el sol y la luna para que él pudiera completar su obra en ese día. Y luego nos dice estas lucientes estrellas. Y luego dice, alabadle cielos de los cielos. Está hablando de esta expansión que Dios hizo, con la cual nos dice Génesis 1, que Él hizo en el cielo para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y hermanos, cuando vemos esta idea de las aguas que están sobre los cielos, aún las nubes, estas cosas que aún quizás para nosotros puedan ser misteriosas. Pero al final del día Dios las controla. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nos dice también Romanos 1 que
desde los cielos la ira de Dios es revelada contra toda impiedad. Y también nos recordamos en Génesis que nos dice que Dios sacó de las aguas que están en la profundidad y las aguas que están arriba y con ellas inundó toda la tierra. Dios controla y está sobre todas estas cosas. Y aquí vimos el quién. Las cosas que están en los cielos son llamadas a alabar a Dios. El versículo 5 nos dice cuál es el porqué. Y el porqué es bien sencillo, el autor es bien claro. ¿Cuál es la razón? Aquí hay 3 razones que nos dice. La primera, porque Él mandó y fueron creadas. Él las creó. La segunda, Él las hizo ser eternamente y para siempre, o sea, las sustenta. Y la tercera, les puso una ley y no será quebrantada. Él las creó, Él las sustenta y Él las gobierna. Sobre todas las cosas. Esto es tremendo, hermanos. Es tremendo porque más allá de que el salmista está repasando Génesis 1, el salmista nos está diciendo algo que tiene que ver con el resto del Salmo. Dios comenzó estas cosas que son grandes. De la misma forma, Dios comenzó un plan redentor con un pueblo llamado Israel. De la nada, Él escogió un hombre llamado Abraham, lo sacó de su tierra y lo llevó a una tierra que él no conocía. Y Dios se la dio. Y de ese hombre que era viejo, que no tenía hijos, y su esposa que era vieja y no tenía hijos, porque era estéril, el Señor sacó una gran nación. Pero la razón por la cual Dios sacó a esta nación es para que todas las naciones de las familias de la tierra puedan ser bendecidas. Dios estaba comenzando un plan redentor. Entonces, de la misma forma en la que cada una de las cosas que existen tienen una función para la gloria de Dios, Dios creó a Israel para que funcionaran con el fin de traer al Mesías y que de alguna manera ellos publicaran el conocimiento de Dios a todas las naciones de la tierra. Pero hay una segunda implicación. Nosotros vemos también aquí el hecho de que todo vino a ser por medio de la palabra de Dios. Dios sostiene todo subsiste por medio de Él. Y por ejemplo, los científicos se rompen la cabeza pensando en el sol. Algunos se preocupan por el global warming, el calentamiento global. Pero hay otros que se preocupan de que, ¿y qué tal si el sol deja de brillar? ¿Cuándo se le acaba el gas al sol? ¿Cuándo se le acaba la pila? Y la realidad es que ellos ignoran el hecho de que Dios sostiene eso. El sol no sigue brillando porque todavía le queda gas. El sol sigue brillando porque Dios gobierna el sol y lo sostiene. Esa es la razón, no hay ninguna otra. Y de la misma forma, hay un pueblo de Dios, no porque el pueblo de Dios sea fuerte, no porque el pueblo de Dios sea inteligente, porque el pueblo de Dios sea mañoso y sepa cómo escapar de los peligros. Hay un pueblo de Dios porque Dios lo ha mantenido, Dios lo ha sostenido. Por ejemplo, tú te pones a ver la genealogía de Jesús en Mateo 1 y tú te pones a pensar en especial ese rey que fue exiliado. Investigue eso. Al final del libro de Reyes, es bien interesante. Ese hombre fue exiliado, llevado cautivo a Babilonia. Y después que murió Nabucodonosor, su hijo viene y lo restituye y lo pone a comer en su mesa. Y uno dice, ¿por qué este libro termina con este hombre impío siendo restaurado? Y cuando vamos a Mateo 1, vemos que Dios sostuvo la vida de ese rey impío para que el Mesías Jesús pudiera nacer. Esto no es tremendo, lo es. Y se nos llama a adorar a Dios por eso, a ver su gloria. Nos dice Colosenses 1:17 que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pero también vemos la idea aquí en esta primera parte
Dios le ha dado un mandato a la creación. Cada cosa tiene un orden, cada cosa tiene una tarea. El sol siempre sale, la luna siempre está ahí, las estrellas siempre salen. Por lo menos hasta que yo sepa, hay gente en mi trabajo que se queda dormido, no llegan al trabajo, pero por lo menos la tierra siempre está dando vueltas. No hay un día que la tierra ha dejado de dar vueltas. Dios dio un mandato a la creación y cada día pasa lo que tiene que pasar. Lo mismo que Dios le dijo a Job. De la misma forma, Dios ha dado promesas a su pueblo. Y no importa la oposición que venga, no importa qué dificultad venga, sus promesas se van a llevar a cabo. Nunca serán quebrantadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo que pasarán primero el cielo y la tierra antes de que su palabra sea quebrantada. Dios es fiel. Lo que Dios dice no puede ser quebrantado, no puede ser resistido. Deuteronomio 7:9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Isaías 46 del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la eternidad, lo que aún no era hecho, que digo, y mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Nuestro Dios es fiel, de la misma forma que Él comenzó su obra maestra. Tenemos certeza de que Él también la llevará a cabo, la terminará. Y hermanos, vimos esta primera sección de alabar a Jehová desde los cielos, o cómo Dios inicia su creación y su plan. Y ahora veamos cómo Él culmina o termina su plan redentor. El inicio nos debe dar garantía del final. Y aquí esta sección comienza con las cosas que están en la tierra. Exhorta a decir, alabar a Jehová desde la tierra. Y comienza diciendo los monstruos marinos y todas esas cosas que están ahí, todos los abismos. Está hablando de todo lo que hay en las profundidades del mar. Y les quiero decir algo interesante que encontré. De los animales o criaturas más misteriosas que existen sobre esta tierra, ¿saben cuáles son? Los animales marinos. Bien interesante, porque hay personas o hay científicos que estiman de que se ha descubierto alrededor de un 5% del fondo marino, pero estudios recientes dicen que un 0.001% solamente ha sido descubierto o explorado del fondo marino. Imagínense, cada año alrededor de 2000 especies son incluidas en la pitágora, sin contar las bacterias y todo ese tipo de cosas pequeñas. Hay tantas cosas que están allí que son misteriosas y por mí que se queden ahí, porque muchos de esos peces son bien feos. Pero el punto es que desde lo más profundo que esté en el mar, se llama a que adoren a Dios. Y ahí nosotros vemos aún nuestra limitación porque estamos en la tierra y hay muchas cosas que son desconocidas de nosotros. Pero en eso vemos cuán grande es Dios. En el hecho de que Él es glorificado por cosas que ni siquiera nosotros conocemos ni nos imaginamos. Y luego nos dice el versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Y claro, quizás tú te estás diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí con la palabra alabar? Yo creo que para este momento ya el autor entiende que you got the picture, ya tú entiendes lo que él está asumiendo. Y claro, es poesía, trata de orar. Pero ya con 13 veces que, de hecho, esas son las veces que está la palabra aleluya o alabar en el Salmo, tú entiendes que a estas cosas también se le está diciendo que alaben a Dios. Pero aquí en el versículo 8 nos habla de elementos terrenales que son estudiados por los científicos, pero que son incontrolables.
Hace poco hubo un fuego aquí y yo creo que no te tengo que convencer de que hubo un fuego aquí en California. Mucha gente perdió sus hogares y aunque la gente estaba tratando de controlar el fuego, al final del día no se podía controlar el fuego. Y para colmo vino el viento y nadie podía poner nada para tapar el viento. Nosotros no estamos en control de la creación. Y nosotros lo vimos ya en el Salmo 147. Si mira ahí rápido en los versículos 15, Dios envía su palabra a la tierra, corre velozmente su palabra, versículo 16, da la nieve como dana, derrama la escarcha como ceniza, echa su hielo como pedazos, ante su frío ¿quién resistirá? Luego enviará su palabra y lo derretirá, soplará su viento y fluirá las aguas. Dios dice y cae nieve. Dios dice se derrite. Así de fácil Dios lo controla. Recuerden también, Jonás se montó en un barco y nos dice el capítulo 1 en el versículo 4 que Dios mandó una tormenta. Fue Dios el que lo hizo. Aunque los paganos adoran a estos dioses o elementos como dioses, ellos ignoran el hecho de que Dios es el dueño de ellos, Dios es quien los controla. Solamente Dios es Señor sobre el viento y el mar y todos estos elementos. Ustedes recordarán a nuestro Señor Jesucristo estando en la barca. Los discípulos dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? ¡Wow! Y luego nos dice los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Estos también creados y cuidados por Dios. Y el asunto es que tú y yo no tendríamos alimento si no fuera que Dios hiciera llover. Para que las plantas puedan germinar y dar su fruto para nosotros. Somos bien dependientes de Dios. Dios es quien hace la semilla brotar. Aún hasta lo más mínimo. Y luego el versículo 10, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Él es dueño de todo. Y lo interesante es que aunque nosotros a veces olvidamos nuestra dependencia de Dios, los animales conocen su dependencia de Dios. Claman a Él. Ustedes recordarán este pasaje de Mateo 6:26, que dice, los pájaros, los cuervos claman a Dios y Dios los alimenta. ¿Y por qué ustedes se ponen ansiosos? ¿No valen ustedes más que de estos pájaros? Salmo 104:21 nos dice, nos presenta a los leoncillos clamando a Dios y Dios les da su alimento. Pero a veces tú y yo fallamos en depender de Dios. Ahora, lo interesante que vemos en el versículo 11 y 12, esto no es casualidad, porque dice los reyes de la tierra y va desde los más poderosos hasta los más pequeños. Reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños. En otras palabras, Dios tiene que ser, no es debe, tiene que ser alabado por todas las naciones. Dios es Dios sobre todo el mundo. Él creó a todos los humanos, gobierna sobre todos. Aquí hay un llamado tanto a los pequeños como a los grandes, a que todos deben darle gloria a Dios. Miremos rápidamente el Salmo 117. Este es el salmo más corto, pero es un salmo que también sería interesante algún día que alguien lo predique. Está bien lleno de, como dicen, bueno, perfume bueno viene en frasco pequeño. Fíjense los detalles. Idea bien, dice Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el por qué? Porque ha engrandecido sobre nosotros. ¿Quiénes son nosotros? En este contexto, Israel. Su misericordia
y la fidelidad de Jehová es para siempre. Y vamos a ver por qué esto es importante. ¿Por qué estamos hablando tanto de Israel? Bueno, primeramente porque el texto lo dice. Pero segundo, porque para nosotros como iglesia tiene una implicación bien importante. Y hermanos, ustedes recordarán también Salmos 2. Aquí hay un llamado bien ensordecedor a todas las naciones. Vayan conmigo allí, Salmos 2, versículo 10. Y este es el segundo salmo que es como una introducción para el resto del salterio. Si tú quieres ser bienaventurado, esto me gusta que nos lo enseñó el hermano Lucas en clase. Si tú quieres ser bienaventurado, tú comienzas siendo bienaventurado con rendirte a los pies de Dios. Ese es el camino a la bienaventuranza. Y dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es un llamado a todas las naciones, todos los reinos, a que se postren, se rindan ante el Rey, ante el dueño de todo lo que hay. Y hermanos, precisamente por esta razón es que nosotros evangelizamos y proclamamos el evangelio, predicamos la palabra para que todas las naciones conozcan a Dios. Todas las naciones vengan y le alaben, todas las naciones vengan y le den gloria a Él y se reconcilien con Él. Y como nos dice Pablo en 2 Corintios 5, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y por eso nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, rogándole a todo el mundo, reconciliaos con Dios, reconcíliate con Dios. Mira cómo este salmo te llama a ti a que le des gloria a Dios. Obviamente, no es una gloria de labios solamente, sino de que tú rindas tu corazón, te arrepientas de tu pecado y te reconcilies con Dios. Y hermanos, luego de que vemos esto, tenemos que también recordar el hecho de que tanto sea de buena gana, de este lado de la eternidad, o tú te postras ante Dios o darás luego en juicio, porque la palabra dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará ante Jesús, toda lengua confesará su nombre. Y yo te recomendaría que lo hicieras hoy, que hoy te pongas de buenas con Dios y te reconcilies con Él, honrando a Dios. Y hermanos, versículo 13 nos da aquí la razón por la cual se llama a la alabanza en esta segunda parte. Y si ustedes se fijan, versículo 13 comienza con alaben en nombre de Jehová. El versículo 5 también alaben en nombre de Jehová. Con sentido volitivo, pero con fuerza imperativa. Y dice, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielo. Y si vemos esto así por encima, decimos, qué tremendo, sí, eso lo sabemos. Pero es que el salmista está pensando en algo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que su nombre será exaltado? Bueno, al menos de dos formas. Primero, castigando toda maldad. Y segundo, salvando a su pueblo. Llegará un día en que nuestro Señor Jesucristo descenderá de los cielos y Él vendrá a regir todas las naciones. Y no es que Él va a venir a reinar sobre allí un pedacito de tierra y luego en Europa está otro rey y en América está otro rey. No, Él solamente será exaltado sobre toda la tierra. No habrá otro rey por encima, ni un correy, ni alguien que tenga jurisdicción. No va a ser como dicen aquí, la crisis constitucional aquí en los Estados Unidos, donde el presidente quiere algo, el Supremo quiere otra cosa y la legislatura quiere otra cosa y están todos peleándose. No, vendrá un tiempo en donde solamente Dios será exaltado
de esta forma especial de la tierra. Eso lo vemos en Apocalipsis 15 a 16. Pero también Isaías 2:11 nos dice lo mismo, que Él vendrá a abatir a los altivos y que solamente Él será exaltado. Por lo tanto, Él vendrá a castigar toda maldad. Y segundo, Él será exaltado salvando a su pueblo que estaba endurecido. Por ejemplo, Hechos 5:31 nos dice lo siguiente. Esto es Pedro hablando del concilio cuando le estaban interrogando luego de que ellos hicieran una sanidad en el templo. Y Pedro le dice, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios será exaltado cuando Él venga y salve a su pueblo por sí mismo. Isaías 43:12 nos dice, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros dioses ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Solamente Dios, por su propio brazo, sin intervención de nadie más, Él vendrá y Él dará vida a su pueblo que hoy están como huesos secos. Ustedes recuerdan ese pasaje en Ezequiel, del valle de los huesos secos. Dios lleva al profeta a este valle y le dice, ¿qué tú ves? Huesos secos. En gran manera, o sea, no hay forma, no hay vida. Y Él le dice, ¿y tú, hijo de hombre, crees que estos huesos pueden volver a vivir? ¿Y qué fue lo que pasó en la visión? Tomaron cuerpo, tendón, músculos, llegaron a ser un gran ejército. Y Dios les dice, estos son ustedes, Israel. Y para nosotros los gentiles lo vemos así, vemos este pueblo que hoy está endurecido. Pero Dios va a terminar su obra. Por lo tanto, hermanos, cuando Cristo venga a reinar en su segunda venida, vendrá a transformar toda la tierra. El mundo será un reflejo de lo que hay arriba. Y por eso es que vemos aquí un reverso. Cuando dice en el versículo 13, su gloria es sobre tierra y cielos. Cuando el Salmo comenzó con alabar a Jehová en los cielos y después a la tierra. Pero aquí en el versículo 13 hay un reverso de tierra y cielos por el hecho de que ahora la tierra se va a estar haciendo su voluntad como lo que oramos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Veremos en la tierra Dios gobernando de una forma especial que no lo ha hecho hasta el momento. Esto usted lo puede ver también en Zacarías capítulo 14 si quiere más detalles sobre cómo va a ser esto. Pero nos queda el versículo 14. Y ese versículo 14, aquí es que está la presentación de esta consumación del plan redentor, porque dice, Él ha exaltado el poderío o el cuerno, es la palabra original que está ahí. El cuerno es la idea de fuerza, esta idea del reino animal, de que, bueno, los animales que tienen cuernos, ellos tienen una fuerza letal y pueden intimidar a otros. Pero lo mismo nos dice que Dios ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos. Y vemos aquí esta triple relación. Los santos son los hijos de Israel y el pueblo cercano a él. Estas tres cosas. Por lo tanto, llegará un tiempo en el que Cristo vendrá a reinar sobre la tierra en Jerusalén. Esto no ha ocurrido todavía, hermano. Y en ese tiempo sucederá lo que vimos al comienzo, lo que vimos en Deuteronomio, lo que vimos en Jeremías, lo que vimos en Ezequiel, lo que vimos en Isaías y lo que dicen el resto de los profetas, el Nuevo Testamento. Pero lo veremos claramente, veremos a Israel y veremos el pueblo de Dios siendo fuerte. Y el detalle de cómo esta fortaleza del pueblo se va a ver, porque quizás tú te preguntas, pero ¿cómo se ve esto? Bueno, pues ahí está para la próxima. En Salmo 149, ahí está el detalle de cómo se va a ver ese poderío del pueblo de Israel. Pero nuestro tiempo no da para eso hoy. Estamos en el Salmo 148. Ahora, hermanos, vaya conmigo a Isaías 60. Isaías 60, versículo 15.
Isaías 60, 15. Y si usted está leyendo este pasaje, no se confunda y piense que está en Apocalipsis. No, no estamos en Apocalipsis, estamos en Isaías. Lo que pasa es que el mismo autor de Isaías es el mismo autor de Apocalipsis, el Espíritu Santo. Nos dice el versículo 15. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, o sea, te vas a enriquecer de ellas. El pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Versículo 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te dará te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, todos los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre y heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000 y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¡Qué tremendo! Cómo Dios repite y repite y nos confirma las promesas. Y aquí nosotros vemos que Dios está hablando al pueblo, dice versículo 14, los santos, que ese término Hesed, Hasdim, de fiel, Dios es conocido en los salmos como por ser un Dios fiel, leal, de amor leal, amor fiel, o a veces se traduce como piadoso. Y el pueblo de Dios pues tiene esa misma característica. Si tú vas a ser el pueblo de Dios, tienes que también ser igual que Él, santo. Y dice, también cercano porque Dios estará habitando en medio de ellos. Hermanos, es tremendo como este salmista, el Salmo 148, él ve todas estas cosas como ya cumplidas, tan cierto como que ya pasaron. Y el Salmo termina con aleluya, termina como comenzó, con una última exhortación a que alabemos a Dios. Y alabamos a Dios porque Él ha cumplido o cumplirá lo que Él prometió. Él consumará su plan redentor, su obra maestra, Él la terminará y todos la veremos y todos declararemos que Él ha hecho un magnum opus. Tanto, hermanos, nuestro Dios es el autor, pero también es el consumador de nuestra fe. Él va a terminar su plan redentor. No quedará ninguna cosa sin llevarse a cabo. Cristo vendrá, traerá perfecta justicia, restaurará a su pueblo, morará con los suyos como lo prometió desde el principio. Y cuando tú y yo veamos eso, le alabaremos por toda la eternidad. Y hermano, quizás tú te preguntes hoy, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Porque este salmo habla de Israel. Y bueno, hay una implicación bien sencilla. Si Dios le dio promesa a Israel y Dios no las cumple, ¿qué garantía tienes tú de que Dios también va a cumplir las promesas que te hizo a ti? Si Dios es infiel con ellos, pues también lo va a hacer conmigo. Claramente. Pero este pasaje nos da un gran consuelo sobre la fidelidad de Dios. Si Dios va a ser fiel con ellos, yo sé que también con nosotros tenemos seguridad de salvación y de que seremos recibidos en su reino y que reinaremos con Cristo por toda la eternidad.
Por lo tanto, hermanos, no importa qué retos estén de frente, recuerda que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Dios nos dio a su Hijo, por lo tanto seguramente también nos dará con Él todas las cosas. Y mientras contemplamos la fidelidad de Dios para con Israel, también sabemos que Él será fiel con nosotros, en que Él completará con nosotros su obra redentora. Y tú que te estás preguntando hoy, ¿se habrá rendido Dios conmigo? Yo estoy luchando en mi vida cristiana, ¿se habrá rendido Dios conmigo? Yo te digo lo siguiente, mira este pasaje como un gran consuelo. Dios es tanto el que comienza como el que concluye la obra redentora en tu vida. Él no te va a dejar a mitad de camino. En ese mismo pasaje de Romanos 8, Pablo nos dice que los mismos que Él llamó, al final los glorificó. Los mismos que predestinó, los llamó, los santificó, los justificó y los glorificó. Por lo tanto, Él terminará su obra sobre ti. Así que aférrate al autor y consumador de tu fe. Hermanos, este es el pasaje que nos muestra, esto es lo que nos muestra Salmo 148. Nos llama a que alabemos a Dios porque Él ha hecho una gran obra. Todos estaremos allí para glorificar y decir, hiciste bien y fuiste glorioso y fuiste sabio, magnífico. ¿Quién hubiera pensado todas estas cosas? Que tú has preparado cosas que ojo no vio ni oído había escuchado. Nadie se había imaginado. Y todos estaremos allí cantando a su nombre. Hermanos, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por estos dos estados de tu obra redentora. Que nos muestras tu gran poder para iniciar una creación magnífica que funciona en tu providencia conforme a tu propósito. Pero que también vemos que tú llevas a completar esa obra. Y mientras vemos nosotros la fidelidad de Dios, tuya con Israel, sabemos también que con nosotros también tenemos una gran fidelidad y que reinaremos contigo. Y hoy te pedimos, Señor, que satures nuestra mente de lo que tu Escritura nos dice para que cantemos de estas cosas, para que cantemos llenos de conocimiento de Dios, para que cantemos llenos de lo que tú has dicho, que cantemos con certeza, que nuestro cántico no sean palabras huecas y vanas, ni tampoco palabras que nos llevan a nada, sino que sean palabras que estén saturadas de tu conocimiento, que nos consuelen y que de esa forma mientras nos reunimos como iglesia y cantemos tanto los miércoles como domingo o otros días, Señor, que así nos consolemos, nos estimulemos y que tu palabra abunde en nuestros corazones de esa forma. Así te lo rogamos, Dios. Y si hay alguien que en medio de nosotros duda sobre tu plan con Él, si tú te has rendido en su vida, que hoy Él vea que tú eres un Dios fiel y que nos podemos aferrar a ti, aún con poca fe, nos podemos aferrar a ti, Señor. Si te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.